Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes. Hola, saludos a todos y a todas. Vamos a continuar con el material del capítulo 8 sobre entropía. Al final, bueno, ya por ahí les envié un correo ahora en la mañana donde les avisaba que ya los exámenes fueron corregidos. Entonces, cualquier duda que tengan ahora al final de la clase, que lo podemos, lo podemos ver, ¿verdad? Igual ustedes saben que hay 5 días para hacer apelaciones por escrito, ¿verdad? En esta modalidad virtual. Pero tal vez sea pertinente hacer algunos comentarios al final de la clase de hoy acerca de lo que vimos ahí en las soluciones de los problemas, ¿verdad? Con el objetivo de mejorar, ¿verdad? En el siguiente examen. Bueno, entonces, hoy yo quiero continuar con el material de entropía, como les decía, y hoy vamos a dedicarle un tiempo a la relación que existe entre esta función de estado que es la entropía con aquellos procesos que son reversibles y los que no lo son, ¿verdad? Retomando el concepto de reversibilidad, habíamos dicho que pues los procesos reversibles son procesos ideales, ¿verdad? Y hay que invertir energía para que precisamente se hagan reversibles. Ok, por ejemplo, el caso de un ciclo, ¿verdad? En donde puede funcionar una máquina, un motor o un refrigerador. Y los procesos irreversibles, pues son aquellos procesos que son reales, ¿verdad? Es decir, que ocurren de forma espontánea. Bueno, entonces, también les había comentado por ahí que un matemático alemán, griego-alemán, Kara Teodori, eh, intentó, digamos que de alguna manera axiomatizar eh, el concepto de entropía y relacionarlo con el fenómeno de la irreversibilidad, ¿verdad? Y entonces desarrolló todo un aparato matemático para justificar la existencia de ciertas funciones que lo llevaban a obtener el famoso factor integrante, ¿verdad? El 1 sobre t, que ya nos es familiar, ¿verdad? Desde el principio del curso, porque desde que comenzamos el curso lo hemos venido mencionando, ¿verdad? Y ya hemos hecho cosas con él, ¿verdad? Cuando vimos el formalismo eh, de las diferenciales exactas. Bueno, el interés en este curso, ahora que llegamos a la parte de entropía, es poder en un problema distinguir si se trata de un proceso reversible o si es un proceso irreversible. Aunque nosotros siempre vamos a querer calcular el cambio de entropía de un DQ, de un delta Q, perdón, que sea reversible. Entonces, aquellos procesos que no lo son, tratamos de compararlos, por decirlo de alguna manera, con un proceso conocido que sea reversible. Es decir, para no dar tanta vuelta, siempre queremos calcular el cambio de entropía eh, haciendo uso de un delta Q que lo podamos llevar a través de una trayectoria reversible. Eso es lo que queremos hacer. Ok, entonces, ahora, ¿cómo podemos identificar los procesos que son reversibles? Bueno, los procesos reversibles, como son ideales, se llevan a través de cambios diferenciales. Es decir, vamos a utilizar el concepto de los diferenciales, ¿verdad? Un de X, un de V, un de A. En el caso de que nos estemos refiriendo, por ejemplo, a un pistón que esté, es decir, tapando un cilindro que contiene un gas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese pistón se puede mover lentamente, ¿verdad? Que sería, la palabra correcta es cuasi estáticamente, ¿verdad? Que vaya a través de cambios diferenciales para que el proceso en todo momento sea reversible. Es decir, para que pase de un estado inicial a un estado final y mientras hace eso se mantenga el equilibrio. Eso es lo que queremos. Entonces, un proceso irreversible no ocurre eso.
¿Cuándo no ocurriría? Bueno, cuando por ejemplo se coge el pistón y se empuja o se le aplica una fuerza descendente hacia abajo de forma abrupta. Por ejemplo, cuando un problema dice en la redacción, un cilindro se comprime de forma brusca o de forma abrupta, comprime un gas, ¿ok? Y le dan, por ejemplo, la presión exterior. Entonces ahí le está diciendo que eso no es reversible. Ok, que eso se trata de un proceso irreversible y queremos calcularlo o debemos calcularlo de otra forma. Entonces, en la redacción del problema, algunas veces le sugiere por dónde uno eh, debería atacar el problema. El libro de texto del Szymanski, en esta parte, en el capítulo 8, al final le hace como una tabla, ¿verdad? Y le comenta los diferentes tipos de irreversibilidad que vimos la semana pasada en el capítulo 7. Recordarán que había irreversibilidad mecánica, irreversibilidad química, ¿verdad? Entonces, pues ellos le hacen una tabla y le dan, digamos que una sugerencia para que uno calcule el delta S. Y recuerden que no es lo mismo la S, ¿verdad? La función que es función de V, T, P, mu, el potencial químico, que luego lo vamos a ver, etcétera, ¿verdad? Y no es lo mismo que esto, ¿verdad? El delta S. Entonces el delta S es una cantidad que dijimos que era finita. Cuando digo finita, o cuando el libro dice que es finito, se refiere a que es una cantidad concreta, ¿verdad? Es un cambio que por lo general es positivo y aumenta en magnitud cuando el proceso es irreversible, ¿verdad? Es decir, entre más se desordena el sistema, mayor es el valor del delta S. Y cuando es un proceso reversible, pues más bien tienden a disminuir los delta S, porque el sistema se está ordenando. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? No hay almuerzo gratis, ¿verdad? Es decir, si usted quiere ordenar el sistema, pues tiene que pagar el precio por hacer eso, ¿verdad? Y el precio es invertir energía y poner al proceso a funcionar en una trayectoria cíclica. Bueno, con esto que les acabo de decir, eh, pues aquí es importante hablar del concepto de una fuente de calor antes de comenzar a ver los cambios de entropía asociados a esos procesos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una fuente de calor, que eso se vio en el capítulo 4, eh, es, digamos, es un reservorio, ¿verdad? Que tiene una cantidad de energía enorme, de tal manera de que cualquier flujo entrante de calor o cualquier cambio en la temperatura no va a producir un cambio apreciable en esa fuente, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de una fuente de calor es, son por ejemplo los océanos, ¿verdad? Es decir, que usted descargue, qué sé yo, una vagoneta de hielo en el océano, no va a producir un cambio apreciable en el sistema como tal, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de una fuente de calor. Entonces, a menudo los problemas le sugieren eso, de que hay un objeto que está en contacto con una fuente de calor. Por ejemplo, un bloque de acero, un bloque de algún material se dejó caer en un lago. Ya le está diciendo que es un objeto que está en contacto con una fuente de calor. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando una fuente de calor absorbe o cede una cantidad finita de calor, se producen cambios muy pequeños en las coordenadas termodinámicas. Eso ya es parte de la observación, ¿verdad? De la medición. Y entonces nosotros podemos calcular el delta S molar como el S minúscula, ¿verdad? Y entonces también podemos hacer esto, dividir los delta S entre masa o entre cantidad de sustancia, entre n, ¿verdad? Y esta cantidad es muy pequeña, ¿verdad? Ese delta S es muy pequeño. Debido a esto mismo que acabamos de decir, ¿verdad? De que se trata de una fuente de calor. Entonces, cuando una fuente absorbe el calor Q a una temperatura T,
de un sistema arbitrario, que es el que estamos mencionando, durante un proceso cualquiera, el cambio de entropía de la fuente siempre es Q entre T, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la fuente directamente, el delta S, nos vamos a referir a Q entre T, la forma como se calcula, ¿verdad? Siendo T la temperatura, digamos, a la que se encuentra esa fuente, la temperatura, por ejemplo, de un lago, ¿ok? Entonces, en el caso de un proceso isotérmico, que sea reversible, el cambio de entropía, ese final menos ese inicial, pues es 1 sobre T. Vean que de una vez saqué la T, ¿verdad? Aquí no tiene sentido el factor integrante. Bueno, no es que no tiene sentido, sino que como decimos que es un proceso isotérmico, pues ya sabemos que la temperatura es constante. Entonces puede salir de la integral y lo que nos queda únicamente es el delta Q del proceso reversible. Y ya sabemos que la integral de una diferencial inexacta, pues lo que me produce es el propio Q entre el T de la fuente. Okay, entonces, vamos a hacer esa suposición cuando trabajamos con una fuente, ¿verdad? Y en donde se da una transferencia de calor. Entonces, cuando le hablan del delta S de la fuente, podemos hacer esa aproximación, ¿verdad? Que es el Q reversible entre el T de la fuente como tal. Okay, bueno, resulta que también podemos hablar del delta S. Algunas veces le dicen que calcule el cambio de entropía del universo. Entonces, recuerden que el cambio de entropía del universo, eh, pues realmente es la suma del cambio de entropía de el sistema, ¿verdad? Más el cambio de entropía de los alrededores, ¿verdad? Porque ahí se compone, digamos, del todo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la entropía del universo, vamos a decir, le ponemos una U como subíndice y ese es el delta S del sistema, ¿verdad? Más el delta S de los alrededores o del entorno. Y el sistema aquí entendemos que se trata de eh, lo que se está estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de un bloque que va en caída libre a caer en un lago, ¿verdad? O qué sé yo, un bloque que está en contacto con un horno, o un gas, o se trata del alambre, ¿verdad? Que está sometido a una tracción y se está estirando, o el problema de la superficie, ¿cómo se llama? El de la pompa de jabón, ¿verdad? Que el trabajo es sigma por dA. Entonces, esos sistemas aparecen aquí, ¿verdad? Son los más básicos, ¿verdad? El de la membrana, el del alambre y el gas ideal. Y por supuesto los gases reales, ¿verdad? Entendidos como alguna de esas ecuaciones que hemos visto, ¿verdad? La de Van der Waals o, o la de Dieterich o cualquiera de esas. Entonces, esas ecuaciones de estado las vamos a volver a estudiar aquí, ¿verdad? Es decir, las vamos a volver a usar para calcular ahora los cambios de entropía. Y no solo eso, sino otra cosa que queremos es relacionar los cambios de entropía con los cambios de energía interna y con los cambios de entalpía. Recuerden que la U y la H también son funciones de estado, igual que que la entropía. Entonces, mantienen, digamos, que una analogía matemática entre ellas, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos aprovechar a la hora de resolver algunos problemas en donde conocemos alguna ecuación de energía o conocemos la ecuación de estado o tenemos la función de estado como tal, ¿verdad? La entropía en función de alguna variable, etcétera. Bueno, entonces, en esto hay varios casos, ¿verdad? Cuando hablamos cuando nos referimos a esto, eh, tenemos el caso que yo llamo el caso 1, si el delta Q eh, si el delta Q reversible se absorbe, por el sistema,
Entonces, el ds del sistema es igual a más el delta Q reversible entre T. Y el ds de la fuente es el menos delta Q reversible entre T. Entonces, claro, cuando yo hago la suma de esto, pues delta S del universo es 0. Ese es el primer caso, ¿verdad? Ahora, estos convenios de signos cambian, jóvenes, depende del libro de texto. Entonces, algunas veces el autor escogió que el delta S del sistema sea el negativo, ¿verdad? Pero siempre que nos estemos refiriendo a que el reversible es el absorbido, pues entonces eh, vamos a tener que ponerle positivo a uno y negativo al otro para calcular el cambio de entropía y tiene que darnos, el cambio de entropía tiene que ser igual a 0. Ahora, si es al revés, si el delta Q es el que es cedido, no es el absorbido, pues entonces, en este caso, si el sistema lo cede, pues los signos van a cambiar. Ahora esto es negativo y esto es positivo. ¿Ok? Y nuevamente el delta SU es 0. ¿Ok? Entonces vean que aquí otra cosa es que si el delta Q reversible es 0, pues entonces el delta S del sistema es 0 y el delta S de la fuente es 0, ¿verdad? Digamos que este es el caso 3 y el 2 es el caso que estoy hablando de que el Q es cedido. Entonces vean que hay tres posibilidades, ¿verdad? Que sea absorbido por el sistema, que sea cedido por el sistema o que simplemente el delta Q sea 0. Por ejemplo, un proceso cuasi estático adiabático, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que el delta Q es 0 y por lo tanto la entropía es constante, ¿verdad? Y el diferencial sería 0. Entonces en este caso, el delta S del sistema, que aquí me faltó una S, el delta S del sistema es 0 y el delta S de la fuente también es 0. Entonces ese es como el caso 3. Y por lo tanto, el cambio en la entropía del universo también es 0. Entonces, ven que cuando se lleva a cabo un proceso reversible, la entropía del universo permanece invariable. Es decir, el S del universo en un proceso reversible, el S del universo en un proceso reversible es una constante. Es decir, permanece invariable. Y recuerden que los procesos reversibles son aquellos que son ideales, ¿verdad? Son los que se llevan a través de una trayectoria cíclica, ¿verdad? Llámese un motor o llámese, por ejemplo, qué sé yo, un refrigerador. Entonces, todos aquellos problemas que ustedes lean sobre máquinas, ¿verdad? Un motor opera en un ciclo, ¿verdad? O una nevera está trabajando en un ciclo o en el ciclo de tal, de fulanito de tal, con tal eficiencia, ya le está diciendo que se trata de un proceso reversible, ¿verdad? Entonces, el delta S, perdón, el S se mantiene invariable. Igual, si se trata de un proceso adiabático, que ya lo sabemos del curso de física 2, pues es el caso en el que Q es 0, ¿verdad? O ahora aquí en términos le decimos que el delta Q reversible es 0. Por lo tanto, decíamos en la física general 2 que el delta S es 0, ¿verdad? Pero realmente ya vemos por qué, ¿verdad? Porque al ser Q igual 0, pues el diferencial de una constante es la única forma de que dé 0, ¿ok? Entonces, en procesos reversibles, nuevamente, ese S tiene que ser invariable. Sin embargo, ya ustedes saben que todos los procesos que son irreversibles, son procesos reales, ¿verdad? Que son la mayoría, ¿verdad? Es decir, los sistemas inevitablemente se van a desordenar en la naturaleza, ¿verdad?
Por ejemplo, otro caso de un proceso que es un proceso reversible, que ya ustedes lo han estudiado, ¿verdad? Es el caso de un cambio de fase, ¿verdad? El cambio de fase, recuerden que ocurre a temperatura constante, ¿verdad? Es un cambio físico. Por ejemplo, cuando el hielo se funde o el agua se vaporiza. Entonces, eso lo podemos hacer reversible, ¿verdad? Porque podemos tener nuevamente vapor de agua, condensarlo y convertirlo en agua líquida, y esa agua líquida solidificarla y convertirla en hielo cristalizado, ¿verdad? Entonces, lo podemos convertir en un proceso reversible, pero hay que invertir energía, ¿verdad? Entonces, suponemos que un cambio de fase eh, lo podemos hacer reversible, ¿verdad? Y entonces suponemos que la presión es constante, ¿verdad? Qué sé yo, una atmósfera, lo que le especifiquen, ¿verdad? Pero una particularidad en cambio de fase es que ocurre a una presión que es constante. ¿Ok? Entonces, la forma de calcular esa entropía, ese final, menos ese inicial, es L entre T. Esa L que yo le pongo minúscula, pues es el calor de transformación, que era lo que llamábamos el calor latente en física general 2, ¿verdad? Que había un calor latente de fusión y otro de vaporización, ¿verdad? Entonces ahora es muy común esta notación. El sólido se funde, se convierte en líquido, el líquido se vaporiza, se convierte en gas y el proceso puede darse en sentido contrario, ¿verdad? Invirtiendo el orden de las flechas. Entonces, la notación algunas veces se usa así. Al sólido le ponen un 1 y al líquido un 2 y al gas o al vapor de ese líquido le ponen un 3. ¿Para qué? Para darle un sentido, digamos, a la L. Entonces, cuando le hablan de la L23 y le dicen que es 22.6 por 10 a la 5 joules entre kilogramo, pues le están hablando del calor latente del vapor de agua, ¿no? Entonces, el 2 aquí se refiere a agua líquida y el 3 se refiere al vapor, que es este paso aquí, de izquierda a derecha. Igual, si tengo que devolverme, pues ya ustedes saben de los problemas que resolvíamos en mezclas, ¿verdad? En el curso anterior, pues hay que ponerle un signo negativo, ¿verdad? Por el asunto de la dirección del flujo de calor. ¿Ok? Y pues esto ocurre a 373, que es una temperatura que es constante, que es una característica del cambio de fase, ¿no? En un cambio específico de fase, la temperatura es constante y la presión es constante, ¿verdad? Y de ahí yo puedo calcular el S para pasar de 3, el cambio, ¿verdad? De 3,2, sí, de 3,2. Sí, eso sería el 2,3 entre T. Y al dividir eso, 22.6 por 10 a la 5 entre 373, eso me da 6.059 joules, kilogramo a la menos 1, Kelvin a la menos 1. Entonces vean que es una cantidad positiva, ¿verdad? ¿Qué pasa si el proceso se considera irreversible? ¿Qué pasaría con este delta S? Si lo calculáramos, tiene que ser mayor. O sea, en magnitud tiene que ser una cantidad mayor, ¿verdad? Lo que pasa es que en este curso no se ven los métodos para trabajar con esa termodinámica del no equilibrio. Hay otros métodos para trabajar con eso. Aquí todo, recuerden que es basados en el hecho de que las variables de estado evolucionan de un estado inicial a uno final, manteniendo el equilibrio. Entonces, por eso lo aproximamos siempre como un proceso reversible.
Bueno, entonces continuando con esto de los procesos irreversibles, cuando nosotros tenemos un cuerpo, digamos, que está a temperatura T1, estos en procesos irreversibles, ¿verdad? Cuando tenemos un cuerpo que tiene una masa M, ¿verdad? Que está a una temperatura T1 y está en contacto con una fuente que está a temperatura T2. La fuente es el objeto que lo está, digamos que, englobando o está en contacto con él, ¿verdad? Tiene una masa muy pequeña en comparación con la masa de la fuente y por supuesto la temperatura la T2 es la temperatura de la fuente. Por ejemplo, el caso del bloque, ¿verdad? Que se lanza a un lago, ¿verdad? Entonces, el delta S del sistema, me refiero al cuerpo de masa M, de masa minúscula M, ¿verdad? Ese delta S del sistema, que es el delta S del cuerpo, ¿verdad? Podemos considerar que se puede calcular siempre así, Cp logaritmo natural de T2 menos T1, ¿verdad? Esto porque experimentalmente se observa la dirección del flujo de calor, hacia dónde es, ¿verdad? Entonces, conociendo eso, ¿verdad? Conociendo que no puede ocurrir, es decir, en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, se toma un acuerdo para el signo del delta S, ¿verdad? Y suponemos que en un proceso de estos la presión es constante, así que podemos calcularlo de esta manera. Cp logaritmo natural de T2 entre T1. Entonces, de ahí, si T2 es mayor que T1, ¿verdad? Pues el flujo de calor es hacia el cuerpo, ¿verdad? Eso ya lo conocemos, ¿verdad? El flujo de calor va para allá. Y por lo tanto, el logaritmo natural de ese cociente T2 entre T1, ¿cómo tiene que ser? Si esto es mayor que T1, esto es positivo, ¿verdad? Lo que define aquí el signo del delta S del sistema o del cuerpo de masa M realmente no es el Cp, porque el Cp siempre va a ser una cantidad positiva, ¿verdad? Lo que lo define es el logaritmo, ¿verdad? Y ese signo lo definen los valores de las temperaturas, ¿verdad? Entonces, si T2 es mayor que T1, pues entonces ese logaritmo es positivo y lo que decimos entonces es que, por lo tanto, el delta S del sistema o del cuerpo de masa M siempre aumenta, es mayor que cero. Entonces vean que aquí estamos ya diciendo que el cambio de entropía aumenta. Es decir, conforme se hace más grande la diferencia entre las temperaturas, T2 y T1, pues vamos a observar un aumento que va a continuar, por decirlo de alguna manera, entre mayor diferencia haya entre esas temperaturas. Pero siempre va a ser una cantidad que, como les decía al principio, va a ir aumentando en magnitud, ¿verdad? Manteniendo el signo positivo. Entonces, esto es para el cuerpo, ¿verdad? Esto es para el cuerpo como tal. ¿Qué pasa, digamos, para la fuente? Que es el cuerpo, digamos, más masivo, ¿verdad? En donde está inmerso el cuerpo más pequeño, el de masa M minúscula. ¿Qué pasaría entonces para calcular el cambio de entropía de la fuente? Bueno, vamos a eso. En el caso de la fuente, tenemos que considerar primero que el Q del sistema
que es Cp T2 menos T1, que dijimos que es un proceso, es el calor que, digamos, va hacia el cuerpo, suponiendo que T2 es mayor que T1, ¿verdad? Entonces, aquí podemos usar la calorimetría. Podemos decir que el Q de la fuente es el negativo del Q del sistema, ¿verdad? Y eso se puede, es válido, ¿verdad? Ya lo hicimos cuando usábamos las mezclas, ¿verdad? Que teníamos un calorímetro que le habíamos echado agua, hielo o un cilindro de aluminio, ¿verdad? Entonces aquí es válido esto, no es una mezcla directamente, ¿verdad? Aunque sí lo puede ser, porque aquí también sirve esto para un problema en donde usted agregó hielo o alguna otra cosa, ¿verdad? Y produce un cambio de fase, pero también puede que no ocurra un cambio de fase, ¿verdad? Por ejemplo, si usted echa, por ejemplo, un cilindro a una temperatura ambiente en agua, no va a pasar nada, ¿verdad? Sin embargo, dependiendo del tamaño del reservorio del agua, ese reservorio se puede ver como una fuente y el cilindro se puede ver como el objeto de masa M, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo usar la calorimetría. Y entonces, con base en esto, yo digo, bueno, entonces el delta S de la fuente lo puedo calcular como menos Q con el convenio de los signos que vimos ahora, ¿verdad? Recuerden lo del convenio que pusimos ahora al principio, si absorbe, si cede. Entonces aquí tengo que ponerle un menos. ¿Ok? Entonces pongo el calor es Cp, T2 menos T1, entre T2, que como estamos calculando el delta S de la fuente, pues ahora tenemos que usar la temperatura de la fuente, ¿verdad? Porque ya dijimos que esa temperatura la consideramos en ese momento que se calcula el delta S constante, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, si decimos nuevamente que el caso en el que estudiamos, el caso anterior, si decimos que T2 es mayor que T1, entonces el delta S de la fuente, ¿cómo nos va a dar? Y el delta S de la fuente tiene que dar menor que cero, por el negativo que está aquí. ¿Ok? Y entonces la conclusión que vemos aquí es que la entropía, no el cambio, ¿verdad? La entropía de la fuente, ¿qué decimos? Disminuye. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo? Que la configuración interna o la configuración molecular de la fuente se está ordenando, ¿verdad? Al ceder calor al objeto que está en contacto con ella. Y es lo que, digamos, está acorde con lo que se ve experimentalmente, ¿verdad? Bien, entonces el cambio de entropía total es el cambio de entropía del universo. Y ese cambio de entropía del universo es el del sistema más la fuente. Entonces, si le dicen, hay el cambio de entropía total, pues le está diciendo el delta S del universo. De ahí sume el del cuerpo de masa M, o sea, el del sistema, con el de la fuente. Y entonces eso tiene que ser, le vamos a poner valor absoluto, para que esa cantidad nos asegure que la vamos a tener siempre positiva. Entonces vean, ojo con eso, ¿verdad? El valor absoluto. Vean que yo le estoy poniendo valor absoluto para asegurarme de que esa cantidad se mantenga positiva. Y entonces ahí decimos que la entropía del universo tiene que aumentar en un proceso irreversible, que era lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Entonces, ojo que el valor absoluto hay que metérselo, ¿cómo se dice en latín? Ad hoc es que se dice, ¿verdad? Es un recurso que hay que meterlo ahí cuando se calcula el delta S del universo, para que esté acorde con eso, ¿verdad? Que se trata de un proceso irreversible. Bueno. Este resumencito que dice aquí es muy importante porque hay problemas ahí en el libro de texto y por ahí andan problemas de exámenes viejos que el núcleo está para resolverlos esto, ¿verdad? Simplemente. Es un problema de sustituir números, ¿verdad? Para encontrar los delta S. Pero si usted no se estudió esto o no tiene el resumen a mano, la redacción del problema se puede complicar. O puede ser que le dé a entender otra cosa o lo malinterprete.
Bueno, en la clase que está en la plataforma, yo explico esto mismo y hago por ahí un ejemplo. Entonces, vean el ejemplo que está hecho en la clase que está puesta en la plataforma, la clase asincrónica. Después vamos a hacer unos ejemplos más adelante, antes del examen, ¿verdad? Para identificar claramente los casos que hay, ¿verdad? Pero yo ahí en la plataforma hago un caso, un ejemplo de esto de la fuente y demuestro con los signos que realmente el cambio de entropía, el aumento de entropía, es decir, el aumento de entropía en el sistema equivale, por ejemplo, a la disminución de entropía en el cambio de entropía de la fuente. Bueno, la otra cosa es que el libro, como les decía, habla, al final, en el capítulo 8, habla de la irreversibilidad mecánica, ¿verdad? Y también le habla de la irreversibilidad química y la irreversibilidad térmica. Entonces, en el caso de cuando hay irreversibilidad mecánica externa, le sugiere que calcule el delta S de esta manera. El delta S del sistema, ¿verdad? Entendido el sistema como un cubo, un gas, un alambre, una membrana, lo que sea, siempre lo podemos calcular como un CP de la temperatura inicial a la temperatura final de dt entre T. ¿Verdad? Como que si se tratara de un cambio de entropía en un proceso a presión constante. ¿De acuerdo? Y si es, por ejemplo, irreversibilidad mecánica interna, pues el delta S del sistema se puede calcular como un NR logaritmo natural de V final entre V inicial. ¿Verdad? Esta es la fórmula del cambio de entropía de un proceso de una expansión libre, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de irreversibilidad mecánica interna, ¿verdad? El tabique se levanta y las moléculas pasan a ocupar el otro espacio que fue evacuado del aire, ¿verdad? Que está al vacío. Entonces, eso es irreversibilidad mecánica interna. Y externa es, por ejemplo, cuando usted agita, ¿verdad? En el laboratorio, un fluido viscoso, ¿verdad? Como un aceite, por ejemplo. Un fluido que está en contacto con una fuente, ¿verdad? Y por ahí le dan el ejemplo de la irreversibilidad mecánica, térmica externa. Entonces es el caso de la conducción, ¿verdad? Una barra que está entre dos depósitos a temperatura T2 y T1. Entonces, si T2 es mayor que T1, ¿verdad? Entonces aquí, el delta S de la fuente caliente es el que cede, ¿verdad? Vean que T2 es mayor que T1, el calor viene espontáneamente en esta dirección. Entonces, de ahí, al ser el que cede, el convenio que nos da el libro es póngale menos a S. Y el delta S de la fuente fría, por decirlo de alguna manera, pues es el que absorbe. Entonces, a póngale un Q entre T1. Y el delta SU, pues es la suma de ambos, Q entre T1 menos Q entre T2. Y también le hablan de la irreversibilidad química. La irreversibilidad química es muy parecido al caso de la expansión libre. También es el delta S, también es un NR logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial.
Esto lo estoy tomando de una tabla que le da el libro, que está en la página 206 del libro de Sears y Szymanski, perdón, de Szymanski-Dittman. Y en esa página, en la página 206, le da en la primera columna, le da el tipo de irreversibilidad, le da algún proceso irreversible para reconocerlo, ¿verdad? Y le comienza a hablar de los tres tipos de variación de entropía. La variación de entropía del sistema, ¿verdad? La variación de entropía del entorno y la última es la variación de entropía del universo, que es muy fácil, sume las dos anteriormente, ¿verdad? Entonces, en ese capítulo, el capítulo 8, las secciones que se evalúan, que está en la carta al estudiante, en el documento que les puse ahí, son de la sección 8.1 a la 8.6. Es decir, la 8.7 yo la eliminé. Y la otra sección que queda ahí pendiente es la sección 8, la 8.8, que es el famoso principio de aumento de la entropía. Entonces es lo que vamos a comentar ahora. Este principio de aumento de la entropía es, digamos, el tercer enunciado que hemos visto en el curso sobre la segunda ley de la termodinámica. Ya vimos el enunciado KP, el de Kelvin Planck, que está relacionado con los motores, ¿verdad? Acerca de la imposibilidad de que todo el calor absorbido de la fuente a mayor temperatura se convierta solamente en trabajo. Y también está el enunciado C, que es el de Clausius, que habla acerca de la imposibilidad de que el calor fluya de forma espontánea de una fuente fría o de un depósito que está a menor temperatura hacia un depósito que esté a mayor temperatura. O sea, eso es imposible, no se verifica y no se va a ver nunca experimentalmente. Esos son los dos enunciados que hemos visto. Este que vamos a ver ahora, el que se llama el principio del aumento de la entropía, es, digamos, que el tercer enunciado que le presenta el libro para referirse a la segunda ley de la termodinámica. Entonces, este enunciado es, digamos que, este principio, perdón, es un enunciado de la segunda ley. Principio de aumento de la entropía. ¿Verdad? Básicamente lo que le dice es que ese es un enunciado de la segunda ley. Y puesto en una ecuación, es muy sencillo. Lo que le dice es que la sumatoria de los delta S tiene que ser mayor o igual que 0. El mayor se refiere a procesos irreversibles. O sea, cuando usted usa la desigualdad es para procesos irreversibles y la igualdad es para procesos reversibles. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que dice es que en todo proceso que tenga lugar en un sistema aislado, ¿verdad? Recuerden los sistemas aislados en termodinámica, ¿verdad? No hay transporte de energía, no hay transporte de materia, ¿de acuerdo? No hay transferencia de energía, ni en forma de calor, ni en forma de trabajo. ¿Ok? Un proceso aislado, la entropía del sistema tiene dos posibilidades. O crece, ¿verdad? Es decir, el sistema se desordena, que es un proceso irreversible, o se mantiene constante, invariable, que sería un proceso reversible, pero a costa de invertir energía, ¿verdad? Para mantenerlo en esa situación ideal. Entonces, la segunda ley también algunas veces, este enunciado también algunas veces lo ponen así, ¿verdad? El delta S de total, es otra forma de verlo, es mayor o igual que 0. Es otra forma de decirlo, ¿verdad?
Y pues esto, el total, me refiero al delta S del universo, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir que el delta S del universo es mayor o igual que cero, ¿verdad? Y pues enseguida nos damos cuenta que el delta S del sistema es igual, si lo queremos ver así, más el delta S del ambiente o del entorno es mayor o igual que cero. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que el cambio de entropía tenga que dar positivo, no puede dar negativo, ¿verdad? O sea, si el sistema se ordena, los delta S se vuelven negativos, ¿verdad? Por ejemplo, un cambio de fase, lo que mencionábamos ahora, que por ejemplo, vapor de agua se convierte en agua líquida y luego esa agua líquida pasa a ser hielo, ¿verdad? Pero eso es un proceso reversible, lo estamos forzando para que ocurra, ¿verdad? Entonces los delta S en cada etapa obviamente van a ir disminuyendo, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos dicho aquí. Bueno, vamos a continuar. Todo bien, profe, todo claro. Ok, está bien. Bueno, vamos a ver si hacemos un problema de esto. Déjame buscar algo aquí. Tarea 9. Ok, voy a compartir con ustedes un documento. Entonces, cuando han habido tareas en el curso, me gustaría hacer el problema 817 del libro de texto. Problema 817 es una demostración. El problema 817 que está en la página 224. Bueno, ya lo vieron cuál es, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. El problema dice que es una masa M de agua a una temperatura T1. Dice que se mezcla isobárica y adiabáticamente. Entonces, isobárica y adiabáticamente es presión constante y no hay transferencia de calor. Es decir, entiendo que está en el recipiente donde se mezcla, está aislado, ¿verdad? Con otra masa igual de agua a una temperatura T2, ¿verdad? Y entonces le dice, demuestre que la variación de entropía del universo muestre que el delta S total o del universo es 2m Cp logaritmo natural de T1 más T2 entre 2 por la raíz de T1, T2. Ok, entonces es agua líquida, ¿verdad? De lo que la redacción dice, ¿verdad?
y se mezcla con otra masa igual de agua a temperatura T2. Y demuestre que el delta S del universo es esa cantidad que está ahí. Bueno, y la parte B le dice que demuestre y compruebe que es positiva. ¿Verdad? O sea, demuestre que esta cantidad es mayor que 0. O sea, que se trata de un proceso, ¿de qué tipo? ¿Qué sería ahí? Es agua líquida. Es un proceso irreversible, ¿verdad? Usted junta 2 vasos de agua y los echa en otro recipiente, imposible sacar otra vez los vasos, ¿verdad? Es decir, los puede separar otra vez, pero en las condiciones iniciales no. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí vean que podemos usar la calorimetría, ¿verdad? Como le dice que es un proceso isobárico, o sea, ya le está diciendo que para las dos masas P es una constante. Y en la demostración aparece el CP, ¿verdad? Ya le sugiere que utilice la calorimetría. Entonces, yo puedo hacer esto. Es decir, cuando se mezclan esas dos porciones de agua, vean que le está diciendo que una está a temperatura T1 y la otra está a temperatura T2. Es decir, esas temperaturas ya le está sugiriendo que no son iguales. Por lo tanto, lo que le dice de camino es que tiene que hallar primero la temperatura de equilibrio o la temperatura final que alcanza la mezcla, ¿verdad? Una vez que se echan las dos cantidades de agua en el mismo recipiente. Entonces, usando calorimetría, yo puedo poner así, CPTF menos T1 es igual a menos CP T2 menos TF. Vamos a ver, lo puse al revés, pongámoslo así. TF menos T2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es decir, uno cede y el otro absorbe. No sabemos realmente cuál, porque no le está diciendo cuál temperatura sea mayor que la otra. ¿Cierto? Entonces ese menos realmente es irrelevante, ¿verdad? Pero sí hay que darle vuelta a la ecuación para encontrar el TF, la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Y esa temperatura de equilibrio es la media de ambas, T1 más T2 entre 2. Y entonces ahora, vean que esto es un proceso esto es un proceso, ¿qué tipo de irreversibilidad es? Esto es irreversibilidad mecánica externa, ¿verdad? Como por ejemplo agitar un líquido, dijimos ahora viscoso. Entonces aquí el cambio de entropía para para cada sustancia es delta S1, la masa mcp por el logaritmo natural de T final entre T1. Y para el delta S2 sería la masa Cp por el logaritmo natural de T final entre T2. Y el delta del universo es, sume los dos. Porque no está en contacto con ninguna fuente. Entonces el delta S de la fuente ni considerarlo, ¿no? Entonces ahora lo que hago es que sumo las dos cosas, mcp logaritmo natural, y en la temperatura final pongo T1 más T2 entre 2 por T1. Y aquí sería mcp logaritmo natural T1 más T2 entre 2 por T2. Y esto es el logaritmo de un cociente, ¿verdad? De tal manera de que lo puedo agrupar así, factorizo la m y el cp y junto lo que está sumando, que sería el logaritmo de T1 más T2 al cuadrado, ¿verdad? Y me quedan los productos de abajo. Me queda, bueno, aquí me quedan dos, ¿verdad? Que lo dejé botado. Menos el logaritmo natural de T1 por T2. Y ya ahí lo tengo, ¿verdad? Porque vean que ahora lo que hago es que estos logaritmos que están restando lo pongo como un cociente. Y me va a quedar entonces mcp logaritmo natural ¿de qué?
de T1 más T2 al cuadrado entre 2T1 por T2. ¿Verdad? Y si yo paso el 2 para acá, ¿verdad? Si yo bajo este 2 para acá, eso de aquí abajo me tiene que quedar en raíz. Y ya ahí está la demostración. Okay. Entonces, la otra parte del problema le dice que compruebe que ese cambio de entropía es positivo. Dice que trazando un diámetro de un círculo, trazando un círculo de un diámetro T1 más T2. Eso, pues yo no lo hice así. Yo lo que hice fue que lo demostré como una desigualdad. O sea, lo que le están proponiendo es que demuestre que el delta SU tiene que ser mayor que 0, dado que se trata de un proceso irreversible. Entonces yo lo que hago es que parto desde aquí. Yo sé que el T1 más T2 al cuadrado debería ser mayor que 2 por la raíz de T1, T2 al cuadrado. ¿Verdad? Es decir, para que eso sea positivo, ¿verdad? Porque vean que el delta S depende de, básicamente el signo de esto depende de lo que se haga en el argumento del logaritmo, ¿verdad? Es decir, porque el M y el CP, la masa es positiva y el CP también, entonces ahí no hay nada que hacer. O sea, lo que uno tiene que en este momento condicionar es el argumento del logaritmo. Y la forma de condicionarlo es así, poniéndole un signo de pregunta, ¿verdad? Y probando en ambos lados a ver qué pasa. Entonces, si yo de este lado aplico el cuadrado, esto lo que me queda es 4 por T1, T2, y si desarrollo esto es T1 cuadrado más T2 cuadrado más 2T1, T2 mayor que 4T1, T2. Y aquí continúa la interrogante, ¿verdad? Entonces vean que aquí T1 cuadrado más T2 cuadrado tiene que ser mayor que 2T1, T2. Ok. Y T1 al cuadrado más T2 al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Porque eso es la suma de dos cosas que están al cuadrado. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces, todavía no estamos seguros, ¿verdad? Entonces, para estar completamente seguros, yo paso el 2 de este lado. Bueno, yo lo hice así, pero me gustaría ver otra opción, ¿verdad? Yo pasé el 2 para acá. O sea, el 2 de aquí lo tiré para acá. Eso se puede hacer. Y mantener digamos, el sentido de la desigualdad. Ok, pero entonces aquí yo me doy cuenta que T1 más T2 sin los cuadrados entre 2, que es la temperatura de equilibrio, es mayor que T1 por T2, tiene que ser mayor. Y por lo tanto ya aquí ya estoy demostrando que el logaritmo natural de este argumento, ¿verdad? Tiene que ser mayor que 0. Y por lo tanto el delta SU tiene que ser mayor que 0. Pero como les digo, esta es una demostración que, es decir, ahí le dicen que lo haga construyendo un círculo, perdón, de diámetro T1 más T2. Entonces, ese no lo he hecho. Es decir, no entiendo la redacción.
¿verdad? Entonces sería bueno, tal vez alguno lo puede hacer. Bueno, una vez lo había visto hecho, pero no me recuerdo cómo era digamos, el razonamiento. Pero aquí sí se ve claramente, ¿verdad? Que, que, que ese argumento, que esta cantidad, ¿verdad? Separando esto, ¿verdad? Porque son dos cosas. Digamos que T1 más T2 entre 2 entre raíz de T1 por T2, ¿verdad? Entonces, aquí vemos claramente que esto es mayor que esto, ¿verdad? Entonces, claro, ya ahí nos damos cuenta que el logaritmo no puede dar negativo. Profe, una duda, digamos, con esa parte. Sí, Es que al logaritmo natural, bueno, la función del logaritmo en general sí. no está definida como para negativos, al no ser que ya se incluya números complejos y demás. Pero digamos, yo podría como argumentar eso a nivel matemático y que por ende el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a cero para que tenga consistencia matemática. Sí, digamos, no pueden haber negativos, pero sí puede ser que el numerador sea menor que el numerador sea menor que el denominador. Si eso es así, el logaritmo va a dar negativo. Lo que no se pueden meter son números negativos dentro del argumento. Pero es que aquí no estamos diciendo que esto sea negativo. Lo que estamos diciendo es Ujú. que esto es menor que esto. O sea, en un logaritmo natural, si uno tiene incociente a sobre b, si a es menor que b, esto es negativo. Si a es menor que b, ¿verdad? Por ejemplo, el logaritmo natural de un medio. Sería logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2. Entonces esto ya daría menos 0 punto algo, ¿verdad? Negativo. Lo que no se permite son argumentos, dentro del argumento, Ujú. cosas negativas. Ok, ok. Sí, sí, ya entendí. Está bien. Profe, disculpe, tengo una consulta con el último paso que usted realizó, Sí. donde dice que la temperatura de equilibrio es mayor al múltiplo de ambas temperaturas, porque eso se puede asumir como cierto. Vamos a ver. Por este que estoy cogiendo aquí. Es que si uno sustituye valores, la desigualdad ya no se cumple. Pero es que usted no los conoce. No, pero dando un valor arbitrario no se Ah, cumpliría. no, bueno, aquí yo no sé si lo puse mal, pero aquí es en el 2. No sé si se refiere a eso. Porque yo creo que puse el 2 y es en el 2. Es decir, solo esto yo estoy seguro que es mayor que cero, porque es la suma de dos cuadrados que siempre va a dar positivo, ¿verdad? Sí, eso sí. Me Ok, refiero más que todo a la parte que está abajo de eso. si usted dice esto. Sí, Pero entonces por eso yo pasé el 2 para acá. O sea, el paso siguiente es que yo cojo el 2 y lo paso para acá. Ok. Y entonces, déjenme ver. Vamos a ver, si me fue que me... Ok, entonces esto sí estamos de acuerdo, que es esto mismo que está aquí. Entonces yo el paso siguiente fue que cogí el 2, que era lo que seguía hacer, y lo paso para acá. Y me queda T1 más T2. Y entonces ahora yo mantengo el signo de pregunta aquí. Este sí estoy seguro que es cierto, pero ahí estoy todavía manteniendo el signo de pregunta. Pero si yo comparo por aparte esto, la suma de las temperaturas lineal entre dos, esto debería ser mayor que T1, que el producto T1, T2. Ese es el que usted dice que no lo ve. sí, casualmente ese.
Pero es que yo creo que le falta una raíz en esa última. Entonces así para aplicar el criterio de la media aritmética y la media geométrica. Tiene razón. Sí, me falta algo ahí, ¿verdad? ¿En cuál dice usted? ¿En este? Ahí usted le pone la raíz a la multiplicación y eso ya es una desigualdad ya conocida, digamos, en matemática. Aquí. Ajá. Ok. Y ahí sí se cumple. Fue que me faltó raíz entonces. Uy, no me diga que... En tal caso, ¿no habría que también aplicar una raíz del lado izquierdo? Es que, digamos, hay un teorema matemático que se llama la desigualdad de la media geométrica y la media aritmética, donde me dice que, por ejemplo, a más b entre 2 es mayor o igual que la raíz cuadrada de a por b. Ya demostrar eso sí no sé, pero dice que sí A más b existe. entre 2 es mayor o igual que... A la raíz de a por b. Sí, o sea, esto es cierto. Ajá. Ujú. Sí, sí, lo más probable es dejar la raíz botada. Bueno, sí, habría que, digamos, o justificárselo así, con ese teorema, o ir a indagar un poco más. Pero digamos que, bueno, suponiendo que esto es cierto, que es lo que él dice, ¿verdad? Que está aquí, ya con eso ya podemos garantizar que el logaritmo sí es cero, ¿verdad? Porque ya nos está diciendo que este es el numerador y este es el denominador, ¿verdad? Y ya eso nos garantiza que esto es mayor que cero. Pero entonces habría que ir a ver esto, porque yo lo tengo así. O sea, yo lo puse sin las raíces, sin la raíz. Y lo más probable esté malo. Sí, sí, bueno, igual, revisen eso que el problema dice que construyendo un círculo de diámetro T1 más T2, ¿verdad? Me parece que es por aquí, usando esta identidad. Pero igual voy a revisar y entonces ustedes también revisen y me cuentan después, ¿verdad? Porque la duda en toda esta demostración es esto, ¿verdad? Pero si ya por ahí está como un resultado general en matemática, pues sería introducirlo, ¿verdad? Pero yo, o sea, cuando yo hice esto, que lo pasé en limpio, probablemente copié, ¿verdad? Copié sin fijarme, lo más seguro fue eso, y y quité la raíz. Y les soy franco, esto no me recuerdo, ¿verdad? Hasta ahora que usted lo menciona. Entonces voy a revisar y después les cuento, porque para no batear, ¿verdad? Pero gracias por la observación, ¿verdad? Que me recordó ese resultado. Bueno, vamos a seguir. Claro, aún así está la duda del mayor igual, ¿verdad? Porque también si le dice que es mayor igual, habría que discriminar, ¿verdad? Para quitar una de las dos, ¿verdad? Es decir, necesitamos estar 100% seguros que no es igual, ¿verdad? Hay que revisar Sí, eso. creo que el caso igual sería en que todo vale cero. Entonces Ah, habría que ver eso. ok, sí. Sí, si ya esto que usted me dice es cierto, es un teorema matemático, pues sería nada más introducirlo, ¿verdad? A la hora de hacer la demostración, decir, bueno, por el teorema tal, que se llama así, así, y considera los casos tales, esto es válido, ¿verdad? Pero cómo demostrar eso, ya eso es otra historia, ¿verdad? Aquí, como siempre, lo estamos usando como un resultado, eh, como un medio, ¿verdad? Para justificar la demostración. ¿Eso de qué área será? Eso tiene que ser de teoría de números, ¿verdad? O será de matemática discreta. Ni idea, pero yo creo que sí es de teoría de números. Es de teoría de números.
Sí. Sí, hay veces en física salen algunas cosillas que uno ni idea las ha visto, o sea, no las ha visto porque realmente no, nunca le enseñaron nada de eso, ¿verdad? Y entonces resulta que tiene que meterse a aprender eso, ¿verdad? El camino. Porque métodos matemáticos rara vez usan cosas de esas, ¿verdad? De cosas de teoría de número. Al menos cuando yo llevé los cursos, eh, lo que me enseñaron fue un poco de álgebra de preposiciones en métodos 1. Aquello de que si P era verdadero, entonces que Q, ¿verdad? No sé si eso lo enseñarán ahora. Bueno, vamos a seguir. Quería pasar al capítulo 9 porque vamos camino a ver a los potenciales termodinámicos, que es, digamos, es decir, una buena parte del curso de termo al final es usar esos potenciales para poder justificar otras demostraciones. Y bueno, el capítulo 9 comienza con algo que ya para nosotros es conocido, que es la definición de entalpía. Es decir, el Szymanski hasta estas alturas es que le va a dar la definición de entalpía. Y como ustedes han visto, yo la introduje, si mal no recuerdo, desde la primera clase o la segunda clase, y dijimos que H es una función de estado que está definida como U más P por V. Y la metí al principio porque yo quería ver transformaciones de Legendre, y esto es una transformación de Legendre, ¿verdad? Entonces, aquí en este libro de Szymanski le dicen que H es U más P por V, pero en ninguna parte del libro le dicen que se trata de una transformación de Legendre. O sea, se lo cuentan por ahí como para que uno se dé cuenta, pero nunca le hacen el álgebra para llegar ahí. Ya ustedes lo hicieron, ¿verdad? Ya ustedes vieron que esto sale de esa transformación. Bueno, en el capítulo 9, la primera sección, comienzan haciendo una analogía entre la H y la U, que ya ustedes también por ahí ya lo han venido viendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la H, el CP es la derivada parcial de H respecto de T, manteniendo P constante, ¿verdad? Y el CV es la derivada parcial de U respecto de T, manteniendo la V constante. Entonces, esas ecuaciones en termodinámica decimos que son simétricas, ¿verdad? Es decir, tienen un comportamiento, tienen una simetría matemática, ¿verdad? Y resulta que H y U guardan un paralelismo, una simetría a la hora de escribir los diferenciales, por ejemplo. Entonces, pues resulta que el de H, partiendo de la primera ley de la termodinámica, yo si lo diferencio, ya sabemos que es un diferencial exacto de H es de U más P de V más V de P, ¿verdad? Haciendo ese diferencial. Y si uso la primera ley de la termodinámica, que es delta Q es igual a du, usando el signo positivo, P de V, ¿verdad? Pues yo entonces ahora puedo realmente escribir el DH, lo puedo escribir en términos del diferencial de Q, como delta Q más V de P, ¿verdad? Porque todo esto es el de Q, el delta Q. Y claro, ya aquí nos damos cuenta que si despejo el delta Q, me va a quedar un DH menos V de P. Y esto es un diferencial inexacto, ¿verdad? Entonces, el paso que sigue es dividirlo entre T, ¿verdad? Si uno quisiera, lo divide entre T, porque cuando lo divide entre T y fija una variable, pues encuentra algo conocido que podría utilizar para un gas ideal o para un gas real,
¿verdad? Es decir, es completamente general, ¿verdad? Entonces, esto sería una posibilidad, ¿verdad? Dividir entre T para convertir a esto en lo que ya conocemos, es decir, si lo fijo SV, y si lo fijo con V y si lo fijo con PSP, ¿verdad? Pero digamos, dejémoslo así, mejor dejémoslo así, abierto, que quede así, a la posibilidad de fijar esa variable, ¿verdad? Pero también vean que con la definición de entropía, que ds es delta Q entre T, pues también yo puedo escribir esto así. Yo puedo decir que dH es, despejando el delta Q, es T por ds, menos V de P. Y ahí, digamos, me quito, digamos, por decirlo de alguna manera, de encima el diferencial inexacto, porque ya yo sé que ds es exacto, ¿verdad? Entonces, lo puedo escribir así. Y ahora, claro, yo ahora puedo comparar a h diciendo que es función de algo, ¿verdad? Por ejemplo, si es función de t y p, ¿qué pasaría? Que el de h ahora lo puedo escribir así. De h sería la derivada parcial de h respecto de t, p de t, más la derivada parcial de h respecto de p, t de p, ¿verdad? Entonces, si fijo, digamos, si uso las dos variables independientes t y p, pero podría usar también h en función de s y p y hacer nuevamente estas derivadas parciales, ¿verdad? Que ahora sería de h de s, ¿verdad? Manteniendo p constante, etcétera. Entonces vean que aquí, y por comparación, usando esto de los diferenciales exactos, el criterio de exactitud y eso, ¿verdad? Que ya por ahí lo vimos. Por comparación, vean que enseguida vemos que T, la temperatura, se puede calcular como la derivada parcial de H respecto de S, manteniendo P constante. Y el volumen es la derivada parcial de H respecto de P, manteniendo S constante. Que son un par de resultados nuevos ahora, ¿verdad? Que son, digamos que completamente generales, ¿verdad? Sirven para un gas ideal y sirven también para cualquier gas real, ¿verdad? ¿De dónde sale esto? De lo que ya vimos al principio del curso, ¿verdad? Usar el criterio de exactitud, ¿verdad? Y la forma como se escribían los diferenciales, que fueran, siempre que fueran exactos, ¿verdad? Bueno, entonces, o sea, que esto no es nuevo. Lo que quiero decir es que no es nuevo. Es decir, ya lo sabemos hacer, pero no lo habíamos aplicado explícitamente con H, ¿verdad? Entonces, por ahí vienen unas funciones de camino, o sea, otras funciones que vamos a ver que tienen, es decir, que se puede hacer esto mismo, ¿verdad? Que se pueden escribir en términos de derivadas parciales, que son diferenciales exactos, y entonces vamos a ver que esas variables macroscópicas, temperatura, volumen, presión, se pueden también expresar en términos de esas derivadas parciales. Bueno, en el problema, en el capítulo 9 que diga estaba hecho o está hecho el problema que venía en el examen, que algunos me han preguntado, el problema del pistón que empujaba un gas, ¿verdad? Y lo obligaba a pasar como por una membrana porosa, ¿verdad? Y lo lleva al otro lado con condiciones de estado nuevas, PF y UF, ¿verdad? Entonces, ahí está la figura y está también la solución. Sin embargo, es un problema del capítulo 8, ¿verdad? Que está recomendado. Bueno, entonces, ahí le dan una tabla
en el capítulo 9, donde le muestran, digamos, esa analogía entre H y U. Ya la vamos a escribir. Deme un momentito. Bueno, esa analogía de la que les hablo, digamos, para la energía interna U y para H. Entonces, para U, el de U es de la primera ley, es delta Q menos P de V. El de H es delta Q más V de P. El CV para un gas ideal es de U de T. V constante, ¿verdad? Esto es gas ideal. Bueno, sí, dejémoslo así. El CP es DH dt gas ideal, ¿verdad? Pero también esto es la derivada de H dt P constante, ¿verdad? Esto es gas ideal y esto es gas real, ¿verdad? Y lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Aquí sería la derivada parcial de U respecto de T, V constante. Gas real, gas ideal, ¿verdad? Vea que aquí las derivadas son rectas, ¿verdad? Y aquí son parciales. Bien, y bueno, si se trata de un proceso isocórico, el cambio de la energía interna es igual a Q. Si se trata de un proceso isobárico, ¿qué pasa aquí? El cambio de la entalpía es igual a Q. Y esto es en cambios de fase, ¿verdad? En el caso del proceso isobárico, obedece a cambios de fase, ¿no? O sea que aquí enseguida nos damos cuenta que el delta H también es más menos M por el cambio por el calor latente, ¿verdad? Entonces, en una expansión libre, el delta U, el U inicial es igual al U final. Y en un proceso que se llama de estrangulación, que es el del problema que les puse en el examen, así le llaman, el proceso de estrangulación es cuando uno de los émbolos obliga a pasar el gas a través de esa membrana porosa al otro lado. Eso se llama estrangular un gas. En ese caso, el H inicial es igual al H final, ¿verdad? Que era la demostración que había que hacer, ¿verdad? P inicial por U inicial más U inicial es igual a P final, V final más U final. Pero bueno, que estaba propuesto desde el capítulo 4. Ok, y el delta U voy a borrar aquí arriba, que no me, bueno, voy a continuar aquí en este orden. El delta U, perdón, es la integral de CV de T más una constante. El H, que sería la integral de CP de T más una constante, ¿verdad?
Y vean que no saco el CV ni el CP de la integral, ¿verdad? Porque esto es válido no solo para un gas ideal, sino también para un caso de un gas real, ¿verdad? Y lo último son las derivadas que acabamos de poner ahí, ¿verdad? En el caso de U, T es la derivada parcial de U respecto de S, V constante, y menos P es la derivada parcial de U respecto de V, S constante. Vean la simetría, vean ahora con H. T es la derivada parcial de H respecto de S también, pero P constante. Y V, no P, V es la derivada parcial de H respecto de P, S constante. ¿Sí? Entonces vean que la función U y H guarda cierta, como les dije, una analogía, ¿verdad? Entre ellas, ¿verdad? Y los procesos que se relacionan con ellas, como por ejemplo, ¿qué se puede decir de la función U en términos de un proceso que sea isocórico, o qué se puede decir de H en el caso de un proceso que sea isobárico, ¿verdad? Entonces, por eso ahora vemos que por eso es que U en la mayor parte de las ocasiones hemos visto que está en dependencia con V y con T, o sea, volumen y temperatura, y H más bien está en dependencia, o sea, siempre las dos variables independientes son P y T, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que H no dependa de otras variables, pero dado los procesos, ¿verdad? Los procesos tienen un orden para ocurrir y tienen, digamos, estas funciones de estado, es decir, ya están predeterminadas, por decirlo de alguna manera, con estas variables, y por eso es que ocurre esto, ¿verdad? Que hemos venido viendo en el curso, de que U es una función de V y T y H es una función de P y T. Bueno, entonces, vamos a pasar a ver algunos otros potenciales. Perdón, vamos a ver otras funciones de estado para ya irlas introduciendo. Hasta el momento tenemos 3, S, H y U. Vamos a ver hoy 2 más, que son la función de Helmholtz y la función de Gibbs. La función de Helmholtz la denotan con la letra mayúscula F. Esa función usa la letra F mayúscula. Es una transformación de Legendre y está definida así: U menos T por S. ¿Ok? Igual se puede diferenciar, ¿verdad? df sería de U menos T de S menos S de T.
Esa es la función de Helmholtz. Helmholtz trabajó mucho en la parte trabajó en electromagnetismo, en fluidos, ¿verdad? En termodinámica. Es decir, hizo algunos aportes significativos, ¿verdad? En lo que hoy conocemos como la física clásica, ¿verdad? Y resulta que sustituyendo el du ahí, ¿verdad? El du que ya conocemos de la primera ley, el diferencial de esa función lo podemos escribir como menos s de t más p de v. Digo, menos p de v. Vean que esa es una nueva función de estado. Que algunas veces es decir, vean que aquí está f, nos está diciendo que f es una función de t y v, ¿verdad? Entonces, si yo tomo el diferencial de f, pues me va a quedar algo así. Derivada de f respecto de t, v constante, por dt, más la derivada parcial de f respecto de v, por dv, t constante. Entonces, pues, ya aquí vemos que menos s es esto, ¿verdad? Es la derivada de f respecto de t, v constante. Y esto de aquí, ¿qué sería? Sería menos p. Entonces tengo una forma nueva de calcular entropía, ¿verdad? Derivando la función de Helmholtz parcialmente con respecto a la temperatura. Observen que esa función puede depender, o sea, no va a depender solo de la temperatura, ¿verdad? Salvo que sea un caso ideal, ¿verdad? Un caso, pero por lo general aquí el caso ideal es el gas ideal, ¿verdad? Es decir, y lo demás serían casos ya relacionados con gases reales, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es que vean que la función de Helmholtz en la forma diferencial es completamente integrable, ¿verdad? Es decir, puedo tener las variables separadas y es más fácil de integrar. Si, por ejemplo, el proceso es isotérmico, pues lo que va a pasar es que la T es una constante y al ser T constante, pues el diferencial va a ser 0. O bien puede ser un proceso isocórico, ¿verdad? Entonces lo que sobrevive únicamente es el menos S de T. En todo caso, siempre se puede integrar, ¿verdad? Entonces vean que aquí hay un análogo, ¿verdad? Por ejemplo, si el proceso es isotérmico, si es un proceso isotérmico, para dar un ejemplo, ¿verdad? Lo que va a pasar es que si es isotérmico, T es constante, ¿verdad? Es igual a una constante. Por lo tanto, el dt es 0. Entonces, ¿qué va a quedar? Que el df es menos p de v. Y esto es conocidísimo, ¿verdad? ¿Esto qué sería? Menos el delta w. Entonces, vea qué interesante, ¿verdad? Es decir, esto es un diferencial inexacto. Y este es exacto. Porque viene de una transformación de Legendre, ¿verdad? Entonces vean que la variación de la función de Helmholtz durante un proceso isotérmico reversible es igual al trabajo realizado sobre el sistema. Entonces aquí no hay problema porque si yo le aplico la integral en ambos lados, no hay problema. Esto es un delta f, ¿verdad? Que va a ser f final menos f inicial. Y de este lado, ¿qué me queda? Me va a quedar w únicamente. Entonces vean que aquí tengo una forma de calcular trabajo, ¿verdad? Si conozco, digamos,
la función de Helmholtz en el estado inicial y el estado final. ¿Ok? Bueno, y aquí me comí menos, ¿verdad? Entonces la función de Helmholtz, que también en países en Europa, ¿verdad? Le llaman la energía libre de Helmholtz, ¿verdad? Pero es una función de estado, con las mismas propiedades matemáticas que tiene la U o la H o la S. Solamente que por la particularidad de las variables con las que trabaja, algunas veces esta función de Helmholtz es más útil, por ejemplo, en química, ¿verdad? Cuando quieren calcular, por ejemplo, reacciones en cadena. ¿Ok? Entonces, la función de Helmholtz sirve para eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces es más útil para el químico, ¿verdad? Aunque también es de interés al físico cuando, por ejemplo, estudiamos, digamos, los potenciales termodinámicos o, por ejemplo, aparece también en física estadística, ¿verdad? Bueno, y la otra función que quería comentarles se llama la función de Gibbs. No sé si han escuchado a ese autor, Gibbs. Gibbs trabajó mucho en termodinámica y sobre todo hizo aportes muy importantes en física estadística. Es decir, él es uno de los, digamos, de las personas que comenzó, de los científicos que comenzaron a trabajar o que cimentaron las bases del desarrollo de la física estadística. Entonces, esta función, la función de Gibbs, se utiliza la letra G mayúscula y es otra función de estado, ¿verdad? Recuerden que vienen de transformaciones de Legendre, así que no son infinitas. Son unas pocas funciones que son, digamos, dimensionalmente correctas. Entonces, la función de Gibbs está definida por una transformación de Legendre, que es H, la entalpía, menos T por S. ¿Ok? También le llaman la energía libre de Gibbs. Y nuevamente la podemos diferenciar. Son diferenciales exactos. Menos T de S, menos S de T. Y cambiar por el DH, ¿verdad? Ya el DH tenemos una definición para el DH, ¿verdad? De tal manera de que la función de Gibbs ahora, sustituyendo este DH, me queda puesta de esta manera, menos S de T más V de P. Ok, este V de P aparece del diferencial de H, ¿verdad? Y vean que aquí otra vez, ¿verdad? Aquí estamos viendo que G tiene como variables independientes a T y a P. De tal manera de que si yo hago de G, pues entonces es la derivada parcial de G respecto de T, manteniendo P constante por dt, más la derivada parcial de G con respecto a P por dp, manteniendo T constante. Y claro, comparando con esto, con aquello del criterio de exactitud, esto de aquí es igual a menos S, y esto de aquí es igual a V. Entonces vean que ahora tengo otra forma de calcular S y V, ¿verdad? Menos S sería, o S sería, el negativo de la derivada parcial de G respecto de T, manteniendo P constante. Y V sería la derivada parcial de G con respecto a P, manteniendo T constante.
Ok, entonces igual es completamente integrable, ¿verdad? Porque aquí puede ser que el proceso sea isobárico y entonces el dP se hace cero. O puede ser que el proceso sea isotérmico y esto se hace cero, ¿verdad? O puede ser que ninguno de los dos procesos, es decir, que tengamos que trabajar con los dos diferenciales a la hora de integrarlo, ¿verdad? Pero lo más seguro es que las variables van a estar separadas, así que no va a haber problema a la hora de realizar la integración. Bueno, entonces estas dos funciones son, se agregan hoy a la familia de las funciones de estado. Todavía nos queda una función de estado ahí por definir que se llama el grand potential, pero ya esa es una función más nueva, menos utilizada, ¿verdad? Pero digamos que esa familia de funciones de estado son 6. Son la U, la H, la S, la F, la G y una que se llama el gran potencial, que es, usamos esa simbología, el phi mayúscula, que es el mismo símbolo que se usa para flujo eléctrico. No sé si ya están viendo eso por ahí en física 3 o ya lo vieron, no sé. Pero bueno, es el mismo símbolo. Pues es una función que aparece por ahí en los libros más nuevos de termodinámica. Pero básicamente la termodinámica clásica está construida con estas 5 funciones de estado. No quiere decir que no hayan más. Es decir, hay un montón de funciones en termodinámica. Por ejemplo, hay un francés que trabajó mucho en termodinámica que tiene las funciones de Massieu, ¿verdad? Que es una familia de funciones de estado, pero responden a ciertas particularidades, ¿verdad? Estas son más generales, ¿verdad? Y más aplicables, digamos, a sistemas termodinámicos conocidos como, qué sé yo, el alambre, el gas ideal sobre todo, ¿verdad? O el gas real, ¿ok? Pero, digamos, esas son las que nos interesan. Y frente a esto, las variables macroscópicas, pues ya las hemos definido: presión, volumen, temperatura. Ok, por ahí hay una que tenemos que ver, el mu, que es el potencial químico, el número de moléculas, ¿verdad? La longitud del alambre, la tracción, el área, la tensión superficial. Todas estas son variables termodinámicas que podemos hacer un, ¿cómo se dice eso? En español, un match, un asocio, ¿verdad? Y aplicarlo en un sistema termodinámico específico. Bueno, el capítulo 9 le da una sección ahí donde le habla del criterio de exactitud, pero ya eso nos lo podemos brincar porque, es decir, realmente ya lo vimos al principio, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben de por qué aparecen estas funciones, ¿verdad? Es decir, cuál es la razón, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, no quiero adelantarme mucho, no quiero correr mucho, ¿verdad? Porque vamos con buen tiempo. Entonces, mejor pienso quedar aquí hoy, porque ya comencé con el capítulo 9 y tenemos también que hacer por ahí algún par de problemas de esto. Entonces, por hoy vamos a quedar aquí. La próxima semana vamos a continuar con esto de las funciones nuevas que introducimos hoy, que son la F y la G, y vamos a comenzar a ver los potenciales termodinámicos y las ecuaciones de Maxwell.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al examen. Observé en algunos casos que no se desarrolla todo el procedimiento, ¿verdad? Y recuerden que es un examen de desarrollo, ¿verdad? Es decir, tiene que aparecer el procedimiento para ver cómo fue que usted lo hizo, ¿verdad? Entonces hay gente que plantea un sistema de ecuaciones y enseguida aparece la solución ahí, ¿verdad? Como por ejemplo cuando resolvían, por ejemplo cuando usaban que aplicaban esto, el método de la isoterma, para encontrar los valores críticos, ponen el sistema y me ponen el volumen, la presión y la temperatura de la nada, ¿verdad? Es decir, ahí yo no les tomé todo el puntaje porque precisamente le digo, falta procedimiento. Es decir, yo quiero ver el álgebra de cómo fue que lo hizo, ¿verdad? Es decir, cómo fue que llegó ahí, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que observé, ¿verdad? Que vi que en algunas partes faltó procedimiento que justificara cómo se llegó a un resultado determinado, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí el procedimiento es fundamental, no escatime, es decir, muestre todo, ¿verdad? Y, ¿qué más? Sí, bueno, eso, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, yo tengo una Ah, respecto a esto que estamos viendo. sí, Digamos, esta familia de funciones de estados que está en la pizarra, sí, todas descienden de la primera ley, ¿verdad? sí, Ok, en todas hay que usar la primera ley, sí. Bueno, ok. la primera ley está implícita ahí, ¿verdad? Ujú. Y digamos, me surgió otra duda. ¿Yo puedo como aplicar una transformación a otra transformación? O sea, me explico, como que yo le aplique una transformación de Legendre a la entalpía, a la función de entalpía. ¿Eso es posible? Sí, sí, se puede definir Ok. una nueva transformación. Lo que pasa es que tiene que tener claro qué va a usar como variables canónicas, ¿verdad? Ujú, Para poder hacer esa transformación. Pero cuando yo digo que una transformación de Legendre es finita, no quiere decir que es que son muy poquitas, sino que, es decir, se tiene que definir esa transformación ujú. para que no sea, es decir, para que tenga consistencia dimensional y esté acorde digamos, con la parte matemática de una transformación de Legendre. Pero ahora que usted lo menciona, por ejemplo, este físico francés, Marcel Massieu, él desarrolló todo un aparato matemático de funciones termodinámicas. ¿Que en qué se usan? No me he puesto a ver, es decir, aparecen en los libros de termo, pero tiene todo un trabajo matemático en donde él usa ampliamente las transformaciones de Legendre para definir sus nuevas funciones, ¿verdad? Entonces, sí, es decir, uno puede definir una nueva transformación, pero lo primero es que tiene que ver, es decir, tendría que ver, ¿cómo le digo? Es decir, cuando se hace una transformación de esto, se piensa en un sistema termodinámico, porque es donde uno lo quiere aplicar, ¿verdad? Entonces, tendría uno que ver digamos, qué sistema se podría describir con esa transformación, ¿verdad? Es decir, ¿dónde se podría usar concretamente? Ujú. Sí, sí, ¿qué aplicación física se le podría dar? ¿Qué aplicación? Porque no necesariamente tampoco tiene que ser en termodinámica. Es decir, una transformación de Legendre se usa en mecánica clásica, ¿verdad? O se usa en óptica, o puede ser que aparezca hasta inclusive en electrodinámica, pero habría que ver, digamos, qué sistema físico necesita de una transformación de Legendre. Ok. Profe, y también tenía otra duda como de la parte de entropía. Es que, digamos, la definición de cómo nosotros definimos el diferencial, ¿verdad? Sería el diferencial de Q sobre T. Eso todo bien. Pero la definición que tiene Boltzmann es como más de probabilidades. Ah, Entonces, digamos, lo que yo estaba pensando es cómo unificar esas dos definiciones que tiene la entropía. Porque, mm, digamos, si yo derivo la definición de Boltzmann, no llego al diferencial exacto que estamos utilizando.
Sí, Llega bueno, otra cosa. exacto. Lo que pasa es que Boltzmann, ese es, digamos, esa es la definición de entropía desde el punto de vista de la física estadística. Y esta que estamos viendo es, digamos, la entropía desde el punto de vista macroscópico, ¿verdad? Es decir, desde el punto de vista de la termodinámica clásica. Es decir, en estadística no nos interesan los diferenciales inexactos de calor, porque nunca los vamos a usar. Es decir, la entropía se construye, eh, eh, es decir, tomando en cuenta otros postulados, que son más de naturaleza, de la naturaleza interna del sistema. Entonces, a lo que usted me dice, no hay forma de, digamos, ¿cómo se dice?, de conectar las dos cosas, porque son, digamos, dos puntos de vista, el macroscópico, por un lado, que es convertir el DQ en algo exacto, y la versión microscópica, que es lo que Boltzmann desarrolló, que es, digamos, a partir de los estados, ¿verdad? De cómo están definidos, digamos, los conglomerados de partículas, ¿verdad? Cómo está repartida la energía y, digamos, la cantidad de partículas en el sistema, que ya eso es más, ese es el punto de vista de la mecánica estadística, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, sí, tienes razón, es que son dentro de dos puntos diferentes de vista. Sí, inclusive, pero eso no quiere decir que no hayan conexiones, ¿verdad? Es decir, los libros modernos de termodinámica, esos que están muy nuevos ahora, por ahí yo he visto que salen con puntos de vista que no he leído mucho, para serle franco, pero sí comienzan, digamos, como a hacer algún tipo de puente entre ambas cosas, ¿verdad? Este, por ahí yo tengo un par de libros bastante nuevos, nuevos me refiero que son como del año pasado, de editoriales, son libros muy nuevos, ¿verdad? Muy recientes que, 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 que tienen un punto de vista, es decir, que tratan de juntar el punto de vista macroscópico con el microscópico, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias, profe. Bueno, ok, sí, vamos a continuar con las funciones de estado, ¿verdad? Vamos a seguir con esto, ya, estamos apenas viéndolas, ¿verdad? Pero la otra semana vamos a comenzar a ver los potenciales termodinámicos eh, y las ecuaciones de Maxwell, y a generalizar un poco esos resultados para meter otras variables macroscópicas, ¿verdad? Como por ejemplo la que les comenté, el potencial químico, ¿verdad? Entonces, vamos camino a eso, ¿verdad? A tratar de revolver todo eso, ¿verdad? Hacer una sopa con ese montón de letras. Este, y de último vemos las transformaciones jacobianas, que es, digamos, una forma más general de calcular las derivadas parciales, ¿verdad? Usando el jacobiano, que ya ustedes eso por ahí lo vieron perdón, en cálculo 3, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, nos quedamos aquí. Entonces, continuamos el próximo martes por ahí con el material. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, con mucho Gracias, gusto. profe. Ok, Gracias, profe, pura vida. con mucho Gracias, gusto. profe. Con gusto. Gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por el interés de escuchar la clase.